En esta nueva semana agradecemos a los siguientes nuevos suscriptores: Ricardo Lorredo, Andrea García, Angie Goods, Carlos Alberto Díaz Arango, Loana Porticampo, Cristian Cifuentes, Andrea Guzmán, Antonio Barbosa, Martín Alarcor Solís, Paul Mayorga, Francis del Artra, Blanca Ramírez. Agradecemos a todos nuestros nuevos suscriptores que sigan todas nuestras notificaciones, nuestros nuevos videos y que conozcan todo el contenido que hemos creado para ustedes. Para todos, mil gracias por unirse a nuestro nuevo canal. Bienvenidos todos a un nuevo podcast. En este nuevo podcast hablaremos de la prueba test de matrices, o también conocida como la de dominó D48. Para este nuevo podcast te estará acompañando Fernando Romero. Bienvenidos una vez más. Algunas de las características generales de esta prueba. El D48 es uno de los mejores test colectivos de inteligencia general. Está destinado a valorar la capacidad para conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas para apreciar las funciones centrales de la inteligencia, abstracción y comprensión de relaciones. Es el mejor indicador de factor G y un medio útil para determinar el deterioro mental en situaciones clínicas junto a otros tests. El D48 es una adaptación que se basa en la serie de dominós de la Armada Británica y el grupo Test 100A, que fue realizado por Pichot para el Centro de Psicología Aplicada de París. Consta de 44 problemas y 4 ejemplos presentados en forma gráfica no verbal. Se ha procurado disponer los ejercicios por orden de dificultad, manteniéndolos agrupados. Sin embargo, los elementos que corresponden a un tipo de presentación. La prueba puede ser aplicada colectiva o individualmente. Las contestaciones se notan sobre una hoja de respuestas que reproduce el tamaño reproducido del grupo de dominós, facilitando su modo de utilización. La adaptación española ha sido estrictamente el contenido y disposición de los elementos del test. Si bien se ha elaborado un nuevo tipo de hoja de respuestas adaptada a la elaboración sistemática, toda información estadística que se presenta se ha obtenido de muestras españolas. Algunos datos históricos. Los trabajos de Spearman y ulteriormente los trabajos de Stevenson y Brown, así como el desarrollo del análisis multifactorial y los resultados experimentales obtenidos por Thurston, Cattell y Rimodin y otros investigadores, indican que los tests tienen una correlación más alta con el factor G. Son pruebas del tipo receptivo no verbal que plantean problemas de abstracción y comprensión y reducción de relaciones. Uno de los tests que más éxito ha tenido en este campo es el test de matrices proyectivas de Raven, usado ampliamente en Inglaterra y primero en ámbitos escolares y luego en las Fuerzas Armadas. En 1944, Einstein preparó un nuevo test basado en los mismos principios con objeto de disponer una prueba paralela. Este test, a base de fichas de dominó, resultó mucho eficaz que los anteriores. La saturación en el factor G y la fiabilidad obtenida fueron considerables. Se elaboraron varias formas paralelas utilizadas durante la pasada Guerra Mundial y posteriormente en el ejército británico. Adaptaciones diversas han sido realizadas en numerosos países. El propio Einstein preparó una versión en 1955 para ser utilizada en Uruguay. En España existe una adaptación del Instituto Nacional de Psicología Aplicada, conocido, que se basa en la prueba original de Einstein. En las aplicaciones. La prueba es aplicable a todos los niveles, pero con ciertas limitaciones, pues a pesar de no ser verbal ni suponer el hábito para realizar tareas escolares, exige una cierta preparación intelectual para comprender sus instrucciones y problemas. Aunque excepcionalmente hay analfabetos o semianalfabetos que obtienen una puntuación elevada en este test, no es en general adecuado apreciar la inteligencia en estos niveles, en los cuales la mayoría de los sujetos suelen desconcentrarse y fracasar ante los problemas que se plantean. Los estudios experimentales han mostrado que el conocimiento del juego del dominó no tiene influencia en los resultados del test y que su composición factorial es extraordinariamente pura, careciendo de saturación de otros factores que no sean la inteligencia general. Instrucciones específicas. Se dará al sujeto una breve explicación del motivo por el cual se aplica el test, insistiendo que el interés que tiene que hacerlo bien, de modo que consiga su aceptación y la disposición adecuada para trabajar con el máximo esfuerzo. El contenido de esta observación preliminar es variable,
según la finalidad en que se haga el examen. Se repartirán los lápices y el examinador tendrá algunos más de repuesto y advertirá: si alguno necesita otro lápiz durante el examen, deberá levantar la mano y se lo daré inmediatamente. Se le dirá luego: cada uno de ustedes va a recibir un cuadernillo como este, lo mejor es mostrarlo, y una hoja de respuestas como esta, también mostrarla. Luego, que no escriban sobre el cuadernillo ni lo abran hasta que se lo indique, es preferible recordarle a los candidatos. Recientemente se ha llevado a cabo una modificación en el diseño de la hoja de respuestas con el fin de homogeneizar los resultados que se obtengan por los sistemas de corrección manual y mecanizada. En ambos casos el formato es análogo, pero las características de técnicas difieren, de modo que si ha de hacerse la corrección de lectura óptico, es imprescindible utilizar el modelo editado para este tipo de corrección, de color naranja. En cambio, tanto uno de los procedimientos de corrección, las hojas son comunes para los tipos de test de dominó publicados por TEA en el D48, D70, TIG1, TIG2, lo que se supone que, salvo en el caso del TIG2, deberán quedar sin complementar algunas de las casillas. Teniendo en cuenta estas indicaciones, se repartirán las hojas de respuestas poniéndosela en la derecha del sujeto, luego los cuadernillos con la portada hacia abajo de su izquierda, y se continuará diciendo: tomen la hoja de respuestas y en la parte superior, después de la palabra prueba, escriban D48. A continuación, complementen los demás datos de la cabecera: apellidos, nombre, edad y sexo. Se da tiempo para que lo hagan y se añade: den vuelta el cuadernillo y dejen con la portada hacia arriba sin pasar la hoja hasta que yo les avise. Ahora, ustedes van a resolver una serie de ejercicios formados por fichas de dominó. No hace falta conocer ninguna de sus reglas, solamente es necesario que en cada mitad de la ficha pueda haber ceros o hasta 6, y que en la colocación de estos se exige un orden circular de este modo, que empezamos en el 1. En el orden sería 1, 2, 3, 4, 5 o 6, y así sucesivamente. Su tarea consiste en descubrir qué número de puntos deberá tener la ficha en el cuadernillo si aparece vacía y dibujada con los trazos, teniendo en cuenta la colocación de las respuestas de las fichas del mismo ejercicio. Vamos a resolver algunos ejemplos para que entiendan claramente lo que tienen que hacer. Ejemplo: mostrar el cuadernillo. En el cuadro A hay 6 fichas y en cada una ya hay algo ya dibujada en este blanco. Se trata de averiguar qué ficha es la que está teniendo en cuenta que todas están colocadas siguiendo un cierto orden. Fíjense y descubrirán cuál es ese orden. Entonces les será más fácil cuál es la ficha que falta. Las 3 fichas de arriba son iguales: 1, 3, 1, 3 y 1, 3. Los dos que hay de abajo también son iguales entre sí: 2, 4, 2, 4. Lo lógico es pensar que la ficha que falta sea igual a estas dos, es decir, que sea 1, 2, 4. De este modo la fila de abajo sigue el mismo orden a la de arriba. Como ustedes deben saber, a su contestación miren la hoja de respuestas. Verán que debajo de la cabecera hay 4 rectángulos destinados a ejemplos. Dentro de cada rectángulo las cifras son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 2 pequeños recuadros, uno encima y otro debajo de cada cifra. Ustedes tendrán que marcar con una raya el recuadro que está encima de la cifra que sea igual al número de los puntos que hay en la parte de la ficha, y luego el recuadro que está debajo de la cifra que sea igual al número de los puntos de la parte de abajo. En este ejemplo, como la contestación es 2, 4, tendrán que marcar con una línea el recuadro que está encima del 2 y el que esté debajo 4. Háganlo. ¿Han entendido cómo se marcan las respuestas? Contesten ahora los demás ejemplos, marcando sus respuestas en los otros rectángulos destinados a ejemplos con la misma línea. Se da un tiempo para que lo haga y se vigila si se anotan correctamente las contestaciones. A continuación se les dice: en el ejemplo B, las fichas están dispuestas para que lo hagan de forma de aspa. Haga el gesto con la mano, para que cada ficha tiene 2 puntos en la mitad inferior y 3 puntos en la mitad exterior. Si la cuarta ficha fuera de todas las formas, con un aspa, por tanto, el rectángulo correspondiente habrán demarcado un 2 en el rectángulo y en un 3 en el de abajo. ¿Lo han hecho así? Si se han equivocado, borren la marca y señálenlo luego la correcta. En el ejemplo C, todas las fichas son dobles.
Es decir, tiene el mismo número de puntos en las dos mitades y esto van en orden sucesivos: 6, 6, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Recuerden que antes de que fijen el número de cada mitad pueden variar de 0 a 6 y después del 6 vuelve a empezar en 0. Por tanto, ¿qué ficha vendrá después del 6, 6? La respuesta correcta es doble 0 y por tanto ha de marcar los recuadros que están encima del debajo del 0. Si no lo han hecho, háganlo ahora. Recuerden que cada uno no debe existir ningún punto por debajo de marcar el 0. No dejen de marcar el blanco correspondiente. En el ejemplo de las fichas son dobles, están colocadas en forma espiral, háganlo el signo con la mano y se va repitiendo cada 3 fichas. ¿Cuáles son los números que corresponden a la ficha en el blanco? El 1, 1. En la casilla correspondiente, el ejemplo en la hoja, habrán tenido que marcar los recuadros, encima y debajo del 1. Algunas notas a tener en cuenta. Nota 1. Si el nivel de grupo es alto, se podrán abreviar estas explicaciones, pero el ejemplo A debe desarrollarse siempre por completo. Se pedirá asimismo que resuelvan los otros ejemplos y se comprobará que han anotado correctamente las soluciones. Nota 2. Si se advertirá que alguno de los examinados tiene dificultades de comprensión, deben insistirse en las aclaraciones, bien sin usar los ejemplos a los propuestos. Puede utilizarse la pizarra o una ayuda visual para aclarar la forma de contestar. Nota 3. Cuando haya de hacerse corrección mecanizada, las instrucciones son semejantes, pero además de utilizar la hoja adecuada, ha de insistirse en que no escriban nada fuera de los distintos al afectado, en que borren perfectamente con una goma las marcas erróneas que deseen modificar. Una vez resueltos los ejemplos, se continúa. Ahora dejen el lápiz sobre la mesa y cuando les avisen, pasen a la hoja del cuadernillo, manténgalo doblado así, lo mejor es mostrarlos, de modo que quede a la vista la página 1. Encontrarán fichas semejantes a los que en los ejemplos anteriores, y en cada uno deben averiguar el valor de cada ficha, en blanco, con trazos al anotar la solución a la hoja de las respuestas. Tengan en cuenta que todos los ejercicios están numerados y deben dar respuestas al rectángulo de la hoja. De respuestas que tengan arriba el mismo número que el problema correspondiente. Los problemas varían en dificultad. Si algún ejercicio les parece demasiado difícil, no se detengan mucho en él y pasen al siguiente. Y si al final les sobra tiempo, vuelvan a intentarlo resolverlo. Trabajen lo más rápidamente posible y recuerden que no hay de escribir nada en el cuadernillo. Tienen 25 minutos para trabajar. Les avisaré cuando queden 10 minutos. ¿Han comprendido bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Aquí se les dará algún tiempo para que lo hagan o se aclaren algunas dudas que vienen. Continuando inmediatamente, se les dice a las personas: ¿todos preparados? Pasen a la hoja y comiencen. Después de 15 minutos se les dice: atención, quedan 15 minutos. Una vez transcurridos los 25 minutos, desde el principio de la prueba se les dice: atención, basta, dejen los lápices sobre la mesa, se recoge el material y se da por terminada la prueba. Al hablar de las correlaciones con otros test, el grado que es una prueba que se relaciona con los otros anota notas adicionales sobre su naturaleza y características. Este tipo de datos de pruebas pueden indicarnos, por ejemplo, si dos pruebas miden idénticos o distintos ratos aptitudinales, o bien si en el uso de ellos una batería de selección aumenta la exactitud de la predicción, o si una representación innecesaria de duplicidad en la medida del mismo rasgo. El D48 es una prueba reconocida validez factorial y bastante pura para medir el factor general y abstracción y comprensión de relaciones. Por tanto, los índices de correlación con otras pruebas apuntarían al factor G, que ambas tengan en común. Además, hay que reconocer una objeción que se pueden obtener en la composición factorial que tienen una prueba cualquiera. Esta composición depende, entre otras cosas, de la forma de resolver los problemas que plantea y de las características de la muestra que se aplica. Si la muestra posee alta dotación en la aptitud requerida, resolverá los problemas utilizando esa aptitud de una forma sintético global. Pero si esta está poca dotada en la misma, acude a resolver las cuestiones o problemas de forma analítica, utilizando factores de inducción, deducción, abstracción y comprensión de relaciones. Esto ocurre sobre todo en los factores de tipo espacial, verbal y numérico.
Con estas indicaciones podemos comprender mejor las correlaciones del D48 con otros tres que evaluaremos a continuación. El índice calculado fue el de Pearson, exceptuando las muestras 7 y 8 en las que se utilizaron la correlación biserial. Las características de las muestras utilizadas en el estudio son las siguientes. Primero, administrativos varones que presentaban un servicio en la muestra constructora. Y los estadísticos en el D48 fue una media de 21,11 y un estándar de 7,11. Muestra obtenida en una población análoga del X fue de 46 y de 7,3. En administrativos fue una media de 23,77 y un estándar 7,21 en el D48. En general, se observa que existe una correlación bastante alta con pruebas que miden específicamente factores de racionamientos, como pueden ser el P-MAR-R o el DAT-AR o series numéricas, con las diseñadas para apreciar otros factores, pero porque su grado de dificultad exige poner en juego esta capacidad para razonar. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Agradecemos todos tus comentarios. No olvides activar la campanilla para recibir las notificaciones cuando creemos un nuevo video. Para este video te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.